Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, tercer vídeo que hago de este gameplay de la batalla épica de Alesia, de Worthington Games. Estamos terminando el turno número 5 y estábamos en la fase de movimiento romana. Entonces ahora el jugador romano tiene que moverse, sabiendo que el jugador galo ya está mostrando todas sus cartas prácticamente. Recordad que el jugador galo sacó un cheat para saber cuándo se activarían las fuerzas de Alesia y salió el cheat número 2, significando que de aquí 2 turnos, en el turno 7, el jugador galo va a poder activar a las fuerzas de Alesia para ayudar a las fuerzas que vienen de fuera. Esto lógicamente lo sabemos todos porque lo mostré, pero es algo que teóricamente si jugáis contra otro jugador, el jugador romano no debería saber esa información, con lo cual se genera ahí una incertidumbre sobre qué margen tiene el romano antes de que las fuerzas de Alesia se activen. Bien, pues vamos a la fase de movimiento romana, teniendo en cuenta que aquí el jugador galo obtuvo 2 resultados, por eso coloqué estos marcadores tal como comenté en el vídeo anterior, que obligan al jugador romano a tener que tomar una decisión ahora. O bien decide quedarse y estará obligado a combatir en la fase de choque, porque este resultado que se obtuvo obliga al romano a tener que atacar, o bien decide retirarse. Pero claro, si se retira va a dejar aquí un hueco que el jugador galo va a poder aprovechar para entrar y superar esa primera línea defensiva. Lógicamente, otra cosa que haremos como romanos será, aprovechando que ya sabemos dónde los galos están atacando con todas sus fuerzas, pues es empezar a redistribuir, empezar a mover refuerzos de otras partes del perímetro defensivo para reforzar aquellas posiciones que están siendo atacadas. La mayoría de movimientos romanos los voy a hacer fuera de pantalla porque no tiene mucho secreto, pero no obstante vamos a refrescar, vamos a mirar un par de cuestiones que vale la pena comentar para que tengáis claro cómo funciona el movimiento. Aquí tenemos varias unidades de arqueros que, claro, tal como están, poca cosa pueden ofrecer. Viendo que el jugador galo se está dirigiendo hacia esta línea defensiva, pues lo lógico es mirar de mover estas unidades de arqueros hacia esta posición para reforzar. Entonces vamos a empezar moviendo esta unidad de arqueros. Recordad que el jugador romano puede apilar hasta 3 unidades. Y lo que vamos a hacer con esa unidad que tiene 6 puntos de movimiento es movernos. Si nos movemos por la valla, y esa valla siempre está conectada, entonces lo que hacemos es movernos a la mitad de factor de movimiento. Entonces moverme aquí sería un punto. Aquí tenemos un muro que también está conectado, que serían 2, 3, 4, 5 y 6. Me puedo mover hasta aquí. Por ejemplo, vamos a suponer que el jugador galo hubiera colocado aquí unidades con ZOC y que estuvieran ahora operativas, que no hubieran quedado disrupted o no se hubieran tenido que retirar. Entonces esa unidad podría haber ido campo a través, por ejemplo 1, 2 y 3, y ahora que está aquí, gastar medio punto para seguir moviéndose. O sea, podemos combinar movimiento normal con movimiento con bonus por moverse por el muro. No hay ningún problema para hacerlo. Es decir, no es necesario para obtener el bonus empezar en un hexágono de muro. Lo mismo aquí con esta unidad de arqueros. Moverse aquí costaría 1, aquí serían 2, 3, 4, 5 y 6. Fijaros aquí ahora que si queremos enviar alguna de esas unidades romanas a defender este lado de la empalizada, por ejemplo esta unidad, al entrar aquí estamos obligados a pararnos. Porque si queremos continuar, tal como he explicado ya en los vídeos anteriores, cuando entramos en un hexágono de río nos tenemos que parar. Ojo, las reglas te dicen que si una vez estás en este hexágono quieres moverte a lo largo del río, entonces lo puedes hacer. Pero para poder cruzar al otro lado tendrías que esperar al siguiente turno. O sea que si como alternativa, en vez de movernos por la empalizada, queréis moveros por el río hasta abajo, por ejemplo, lo podéis hacer en este mismo turno. Pero lo que no se puede hacer es entrar y decidir que quiero pasar al otro lado. Ahí entonces tendríamos que esperar. Así que lo lógico es mirar de enviar refuerzos aprovechando esta conexión intermedia y enviar esas unidades rápidamente a defender esta línea defensiva. Lo bueno de estos hexágonos, por ejemplo, como habéis visto, es que hacen como de puente y podéis pasar por encima del río sin ningún problema, sin tener que verte obligado a parar. Esto es importante. También deciros que los fuertes, también, en el caso de que, por ejemplo, aquí tuviéramos un fuerte, porque los fuertes no solo se pueden colocar en las empalizadas, también podríamos colocarlos aquí. Los fuertes también sirven como si fuera una conexión por muro y hacen de puente, de manera que nos podríamos mover sin tener que pararnos. Bien, pues fuera de pantalla ya he hecho algunos movimientos. Julio César se ha movido, estaba más o menos por esta zona, pues aprovechando todo lo que ha podido, se ha movido en esta dirección con un montón más de refuerzos. Fijaros las unidades que están giradas, son unidades que he ido moviendo. Y aquí también hemos movido al otro líder que tenemos, al Labieno, con el objetivo de mirar de aprovechar sus virtudes en el caso de que tengamos que hacer algún contraataque. Observar que también he movido las unidades de arqueros, aquí por ejemplo, aquí también las he movido, o sea, he mirado de aproximar lo máximo posible a todas las unidades con capacidad para poder disparar
a distancia. Tenemos algunas unidades romanas que están intentando moverse campo a través para enlazar con esa posición. En teoría el juego no hay ningún problema para poder hacerlo. La cuestión es qué hacemos con estos apilamientos romanos ahora, que tal como he comentado, o bien se quedan y tienen que combatir en la fase que va a seguir seguidamente, o bien se retiran. Entonces, si alguien pregunta, ¿te puedes mover de zoc a zoc? No. Lo que sí podemos hacer es salir de zoc y luego volver a entrar en zoc. O sea, vamos a suponer que prefiero no tener que atacar a estos dos stacks y prefiero atacar a este y a este. Pues entonces lo que podemos hacer es salir de zoc y ahora entrar aquí. Pero lo que no podemos hacer es movernos de zoc a zoc. O sea, primero tenemos que ir a un hexágono neutral y luego volver a entrar en la zoc de una unidad, que puede ser una de las mismas unidades que ejercía zoc al inicio. Bien, la cuestión es que recordar, cualquier unidad romana que se haya movido y que, pues, por ejemplo, todas aquellas unidades que ahora tengo giradas, todas aquellas unidades romanas que se hayan girado y han acabado en zoc de alguna unidad gala tienen que atacar sí o sí. Y las unidades que ahora están obligadas a hacerlo por el tipo de resultado que ha habido antes, en la fase de combate gala, son precisamente estos stars romanos que están obligados a atacar, repito, o a tener que retirarse. Bien, la cuestión es que aquí si atacamos tenemos que atacar a los dos stacks y como os podéis imaginar aquí ya no doblamos ni tenemos ningún modificador, iríamos 5 pues contra 6, 14, iríamos 5 contra 20. Lo que tendríamos que hacer es mirar de retirarnos aunque fuera solo un hexágono. Entonces decido retirarme un hexágono y obligar al jugador galo a tener que presentar batalla. Eso sí, aquí el jugador romano no va a tener ningún basculador defensivo. Quito ahora este marcador porque puesto que no quedamos adyacentes ya no es obligatorio combatir. Luego aquí, si queremos combatir, no estaríamos obligados a combatir contra esta unidad porque está disrupted. La podemos atacar si queremos, pero no estamos obligados porque esta unidad no ejerce zoc al estar disrupted. Solo estaríamos obligados a atacar a esta. Bueno, creo que aquí vale la pena arriesgarse. Y mirad, ha salido un 1. Hemos tenido una buena tirada. Esto significa que se produce un Battle Rages. Entonces tenemos que colocar este marcador aquí y aquí. Recordad que esta unidad hemos decidido que no la atacábamos. No vamos a tener más combates y aquí recordad que hubo una retirada, pero esta retirada realmente es como si no tuviera ningún impacto, porque aunque esta unidad se va a volver a mover aquí, en el interior del fuerte, como el fuerte no ejerce zoc y los galos no pueden ejercer zoc sobre un hexágono donde hay un fuerte, esto significa que aquí la unidad romana, a pesar de haberse movido, no está obligada a atacar. Así que el fuerte aquí nos permite evitar el tener que hacer ese ataque, que de tener que hacerlo, pues fijaros, tendríamos que atacar este stack no porque está disrupted y este tampoco está disrupted, pero tendríamos que atacar a estas dos unidades y claro, aquí no iríamos con buenas proporciones. Bien, pues ya he terminado de mover a las unidades romanas, ya hemos hecho todos los combates que teníamos que hacer, ninguna de las unidades romanas que se ha movido ha quedado adyacente a zoc enemiga. Fijaros que aquí hemos pasado incluso por esta zona con algunas unidades, pero como esta unidad no ejerce zoc, pues no es obligatorio tener que pararnos. Y bueno, no hay ninguna unidad, repito, romana que se haya movido que nos obligue a tener que atacar. Solo teníamos estos dos casos concretos y aquí ahora el jugador galo puede aprovechar para colarse. Bien, pues con eso terminamos este quinto turno. Empezamos el turno número 6. Recordad que al final del vídeo anterior salió el token número 2 para activar a las unidades de Alesia, pero si hubiera salido el token número 1, ahora sería el momento, cuando llegara la fase de movimiento gala, de activar a estas unidades. Claro, eso puede generar incertidumbre, repito, en el jugador romano, porque sabe que tarde o temprano se van a activar. Lo que no sabe es qué valor había en el cheat que sacó el jugador galo. No obstante, antes de ir a la fase de movimiento, lo primero que hacemos es la fase administrativa. El jugador galo lo que tiene que hacer es girar todas las unidades que están disrupted, es decir, por ejemplo, aquí tenemos una unidad de caballería que está disrupted, pues todas las unidades, da igual en qué estado estén, es decir, si están enfrentadas con un marcador de Battle Rages, están en melee, da igual su situación, giran y refrescan. Bien, pues ya he hecho ese ajuste fuera de pantalla. Entonces ahora iríamos a la fase de movimiento gala. Recordar que en la fase de ataque de choque, los jugadores tienen que atacar sí o sí si se han movido previamente y han entrado en zoc enemiga. Entonces lo digo porque, por ejemplo, estos stacks que tenemos aquí, si no los movemos, no estarán obligadas esas unidades galas a atacar en la fase de choque. Otra cosa es que el jugador galo decide atacar, porque le interesa y tiene que abrir hueco. Pero no estaría obligado con esos stacks, con ese de ahí, con aquellos de allí que están pegados, no están obligados. De hecho, recordad también que si estamos adyacentes a un fuerte, el fuerte no ejerce zoc, el jugador galo tampoco está obligado. O
sea, aquí ya entraríamos en si el jugador galo quiere atacar porque considera que vale la pena. Bueno, pues ya fuera de pantalla he realizado los movimientos del jugador galo, todas las unidades están giradas, son las que se han movido. Y recordar que si ahora en la siguiente fase estamos en zoque enemiga y estamos en un hexágono de trabajos defensivos, tenemos que lanzar para ver si esos trabajos defensivos nos hacen daño. Fijaros, por ejemplo, ahí que esos dos stacks que estoy marcando están efectivamente en un foso, están en los trabajos defensivos, pero como no están en zoque enemiga, porque este apilamiento y este apilamiento es galo, eso significa que esas unidades no van a tener que lanzar para ver si los trabajos defensivos les hacen algún daño. Es decir, los trabajos defensivos hacen daño siempre y cuando estés en un hexágono de ese tipo y encima estés en zoque enemiga. Otra cuestión muy importante, si tenemos alguna unidad que haya empezado en un trabajo defensivo, en un hexágono, aunque no se haya movido, mientras esté en ZOC es suficiente para tener que lanzar en trabajos defensivos. Es decir, el requisito es, no es necesario haberte movido, simplemente si empiezas el turno o te has movido durante el turno y entras en un hexágono de trabajo defensivo y además estás en ZOC enemiga, tienes que lanzar por trabajo defensivo. O sea, no es un requisito el tener que haberse movido previamente. Lógicamente, también hay que tener en cuenta que si el jugador galo tuviera unidades que todavía no han entrado en el mapa, ahora sería el momento de hacerlo. Y como estamos en el turno 6, ahora se activa la última zona que queda por activarse, que sería aquella de allí. Es decir, si allí el jugador galo tuviera también más unidades, las puede hacer entrar. O si todavía tuviera unidades de otras zonas previamente activadas que dejó ahí por el motivo que fuera, pues ahora las podría hacer entrar. Pero ya os digo que no, todo el jugador galo ha hecho entrar a todo el mundo, solo queda por activar a las unidades de Alesia. Entonces, antes de ir a la fase de trabajos defensivos, recordad que tenemos una fase de reacción, ¿no? Que es cuando finaliza el movimiento del jugador galo, el jugador romano puede lanzar el pilum con todas aquellas unidades que no lo hubieran utilizado en el turno previo, por ejemplo. Entonces, fijaros aquí que ahora ya muchas de las unidades romanas que tenemos en esta línea defensiva ya han utilizado el pilum. Pero claro, ahí arriba, donde se producen los primeros contactos, ahí todavía tenemos bastantes cortes que no han utilizado el pilum, así que ahora sería el momento de hacerlo. Entonces, si os parece, lo voy a hacer fuera de pantalla y recordad que solo con un 5 o un 6 conseguiríamos un resultado. Bien, pues ya lo he hecho fuera de pantalla y hemos conseguido eliminar dos unidades galas de bastante potencial, 8 y 7. Como es lógico, el jugador romano busca centrarse en aquellas unidades más potentes. Así que buenas noticias para el romano. Bien, ahora iríamos a la fase de trabajos defensivos. Y lo que os acabo de comentar hace un momento, y vuelvo a insistir, toda unidad gala que esté, no es necesario que se haya movido, que esté en un hexágono de trabajo defensivo y que esté adyacente a ZOC, tiene que lanzar en la tabla de trabajos defensivos. Entonces, a diferencia del pilum, solo con un 6 conseguiríamos algo, que en este caso sería una eliminación. Bien, pues voy a hacer todas las tiradas y seguimos. Bien, pues ya he realizado las tiradas fuera de pantalla y hemos perdido 6 unidades más. Fijaros que los valores son bastante altos, valores 7, 8 de combate, o sea que las unidades más interesantes del jugador galo son las que se han visto afectadas. Yo creo que aquí la estrategia del jugador galo es mirar de dejar una reserva de unidades potentes un poquito más atrás. Creo que esto lo comento más bien como una reflexión de cara a futuras partidas o si jugáis por vuestra cuenta. Mirar de dejar unidades de valor 7 u 8 en posiciones un tanto más atrasadas hasta abrir hueco. En el momento que abráis hueco ya mirar de colaros con esas unidades, porque así os ahorráis el tener que lanzar contra el pilum de las cortes romanas, de lanzar contra los fosos, etc. Yo lo estoy haciendo en algún apilamiento en alguna zona, pero todo y así acabas brincando en algún sitio. Bueno, aquí hemos perdido 6 unidades más, teniendo en cuenta que he lanzado muchísimo, porque ha habido muchas unidades que estaban en foso y en ZOC, pues no me puedo quejar. Bien, la siguiente fase sería la fase de misiles. Entonces ahora todas aquellas unidades romanas que tengan capacidad para disparar a distancia, pues lo pueden hacer. Pensar que las unidades de arqueros y londeros pueden alcanzar hasta 2 hexágonos de distancia, aunque si disparamos a un hexágono de distancia tenemos más opciones que si lo hacemos a 2, pero bueno, dentro de lo que cabe no está nada mal. Y luego los fuertes son los que se pueden hinchar. Y recordar que para que un fuerte pueda disparar es necesario que haya alguna unidad romana en su interior. Es decir, no podemos disparar desde un fuerte si no hay nadie ocupando el fuerte. Entonces, antes de ir a resolver el fuego a distancia, vamos a mirar una situación especial que se produce aquí, y es qué ocurre con las unidades que atacan a distancia que se encuentran adyacentes a ZOC enemiga. Aquí tenemos una unidad que ataca a distancia, que además está con un Battle Rages. Bien, las reglas te dicen que cuando empieza la fase del jugador romano de movimiento, porque el jugador romano es el único que tiene capacidad para disparar a distancia, fijaros que el galo no tiene ninguna unidad para disparar a distancia. Entonces, el jugador romano,
como es el único que tiene arqueros y tiene honderos, si al empezar la fase de movimiento tenemos alguna de esas unidades que están en ZOC enemiga, entonces esas unidades están obligadas a retirarse. Es decir, no se sienten cómodas con ZOC enemiga. Entonces esto significa que algunas de estas unidades teóricamente las deberíamos haber movido cuando le tocaba al jugador romano moverse, justo al principio del vídeo. Pero cuando nos encontramos con una unidad, en este caso aquí tenemos una unidad de de arqueros, que se encuentra en un marcador de Battle Rages, el Battle Rages impide que cualquier unidad romana y cualquier unidad gala se pueda retirar. Así que en este caso, aquí sería una excepción. Entonces, lo que pasa es que en el combate de melee, una unidad de arqueros nunca puede participar, ni de honderos, puede participar agregando su factor de melee al ataque. Pero sí que si recibe un ataque, entonces sí que se defiende. Y repito que en el caso de estar en ZOC enemiga, las unidades romanas de arqueros y de honderos tendrían que salir de ZOC. Por ejemplo, esta unidad, fijaros que estos dos stacks se han movido ahora en este turno de movimiento galo. Entonces ha empezado el turno sin que esta unidad estuviera adyacente. Por eso aquí esta unidad de honderos no se movió en el turno anterior con el jugador romano. Bueno, que sepáis que las unidades de ataque a distancia no se sienten cómodas con esa situación y que mirarían de evitar la ZOC enseguida que pudieran. Bien, pues otra matanza de galos, fijaros, especialmente los fuertes han sido súper útiles. Aquí han conseguido eliminar bastantes unidades. Y vamos a ver ahora qué ocurre con los combates, porque en el caso de que el jugador galo pueda abrir hueco en algún lado, ahí es donde las cosas se pueden complicar para el jugador romano. Pero claro, fijaros, hasta poder abrir un hueco, la cantidad de unidades galas que hemos sufrido de bajas durante estos dos turnos han sido muchísimas. Bien, ahora iríamos a la fase de combate gala. Entonces todas aquellas unidades galas que se hubieran movido están obligadas a atacar si han acabado en ZOC enemiga. Y recordar que si tenemos alguna unidad que no se ha movido, no está obligada a hacerlo, aunque es decisión del galo el decidir si finalmente quiere atacar o no. Recordar que tampoco estamos obligados a atacar con aquellos stacks que están adyacentes a unidades romanas que están en un fuerte, porque el fuerte no ejerce ZOC. Entonces, un poco en la línea de lo que acabo de comentar ahora, a nivel de consideración estratégica, creo que las bajas que está sufriendo el galo son muchísimas, son incluso excesivas, diría yo. Y es sobre todo por el hecho de que estoy atacando en una zona donde hay muchos fuertes. Claro, si hubiéramos decidido atacar en un punto donde no hubiera tantos fuertes, yo creo que las cosas aquí nos habrían ido un poquito mejor, o las bajas hubieran sido sensiblemente mejores. Tenéis que pensar que los fuertes tienen muchas posibilidades a 1 o 2 hexágonos de distancia de hacer daño, ya sea dejando unidades disrupted o eliminándolas. Entonces aquí no cuento el hecho de que ha conseguido también el romano algún disrupted. Entonces claro, todo esto al final es un coste muy elevado. Entonces aquí quizás lo mejor hubiera sido que el galo no hubiera atacado en esta línea defensiva tan bien fortificada. Yo hubiera buscado, por ejemplo, atacar allí donde lo está haciendo ahora, o buscar algún otro punto donde no hubiera tantos fuertes. Porque los fuertes, al permitir disparar 3 veces cada uno de ellos, es una burrada. Aquí, por ejemplo, pues hemos disparado unas 12 veces con unas probabilidades de hacer daño muy altas. Bien, pues vamos a la fase de combate gala. Entonces aquí estamos obligados a atacar y vamos a atacar con bastantes buenas opciones, la verdad. Aquí tenemos 15 factores y aquí tenemos 14 factores. O sea, por poco no es 30 puntos, son 29 puntos contra 10. Con un 3-1 las cosas cambian bastante a favor del atacante. Bien, pues ha salido un 2 y es un buen resultado. Recordad que cuanto más bajo, mejor aquí. A diferencia del combate a distancia, tal como ya comenté en su momento, que cuanto más alto, mejor. Bien, pues este 2 significa que el defensor se tiene que retirar un hexágono. Lo que pasa es que el jugador galo no puede aprovechar para avanzar. Recordad que no se puede avanzar a no ser que la tabla de combate lo indique. Pero bueno, esto es un buen resultado porque esto significa que esta unidad se tiene que retirar. Se puede retirar aquí o aquí. Se va a retirar aquí. Pero el jugador galo no puede aprovechar para moverse. Vamos ahora a este combate. Serían 12 factores contra 10. Aquí estamos en 1 contra 1. Recordad que el defensor, al estar en muro, dobla su factor defensivo. Bien, pues este 5 no es un buen resultado, el atacante tiene que retirarse 2 hexágonos. Entonces fijaros que aquí he creado un poquito de espacio para poder precisamente el poder pagar esas retiradas. Aquí hacemos 1 y 2, siempre retirándonos hacia los bordes del mapa. Aquí no tenemos foso, el jugador galo no ha tenido que lanzar aquí por foso, entonces aquí lo que tenemos son 13 factores y tenemos que atacar, tenemos que decidir cómo queremos repartir los ataques. Es evidente que el único stack galo que puede atacar a esta unidad son estas 2 unidades de aquí. Pero no necesariamente estoy obligado a atacar con estas 2 unidades aquí. Puedo decidir que una ataque y la otra aprovechar
para atacar aquí. A lo mejor eso me permite tener mejores basculadores. Vamos a ver si valdría la pena hacer eso o no. Por ejemplo, aquí tenemos 12 factores y aquí tenemos 12 más, serían 24 contra 10. Claro, si sumo una más, ya serían 30 contra 10. Así que lo que voy a hacer es, voy a sumar esta unidad para el ataque junto con estos dos stacks a esta unidad y la unidad de abajo atacará aquí. Lo hará en peores proporciones, pero creo que vale la pena porque así consigo un 3-1 que me puede permitir conseguir aquí un buen resultado. Así que vamos allá. Pues ha salido un 3 y eso es un Battle Rages. Bueno, no es el resultado ideal, ojalá hubiéramos sacado un resultado como este que obliga al defensor a retirarse y el atacante puede avanzar. Incluso un 4 hubiera sido un buen resultado. Bien, en este caso lo que ocurre es que tenemos aquí una unidad de ese hexágono que estaría haciendo un Battle Rages. Aquí también tendríamos un Battle Rages y deberíamos colocar el del romano pues más o menos apuntando así. Pero bueno, que quede claro que todo el mundo está aquí metido en este fregado. Entonces aquí abajo teníamos una unidad que tenía valor 7, que atacará aquí contra esta unidad, y como lo estamos haciendo contra un hexágono de campamento, el romano defiende al doble. Entonces serían 7 contra 10, es un 1 contra 2. Tenemos que redondear siempre a favor del defensor. Y ha salido un 2, y 1 contra 2, un 2 es una melee, es un buen resultado para el jugador galo. Bien, vamos a estos combates de aquí, que es bastante interesante la situación que se produce aquí. Ahora veréis por qué. Aquí tenemos un Battle Rages, el jugador galo es quien provocó esta situación en su momento. Entonces el Battle Rages obliga a que el jugador galo tenga que reemprender el ataque. Digamos que estamos tan enfrascados que tenemos que combatir sí o sí. Esta unidad está disrupted, no puede atacar, así que en teoría serían 6 y el romano está en empalizada, serían 6 contra 10. Sería un 1 contra 2. Ahora bien, el jugador galo ha conseguido avanzar aquí y tomar la empalizada. Podemos utilizar al menos una unidad y como estaríamos atacando desde la empalizada, esto impediría al romano el poder doblar. Para poder doblar es necesario que todas las unidades que ataquen ese hexágono lo hagan desde otro lado que no sea de empalizada, o sea, que lo hagan desde terreno abierto, por así decirlo, para así obtener la ventaja del terreno. Como aquí la estaría perdiendo, pues claro, esto significaría que, por ejemplo, vamos a suponer que utilizamos esta unidad de 6, serían 12 factores contra 5. Ya sería un 2 contra 1. En vez de un 1 contra 2, sería un 2-1. El problema es que estaríamos reduciendo nuestra capacidad para poder dislocar y hacer algo contra esta unidad. Bien, decido atacar aquí con esta unidad de 6 y esta unidad de 6 serían 12 contra 5, sería un 2-1. Cuanto más bajo mejor. Ha salido un 3 y un 2-1, un 3 es una melee. Que bueno, tampoco es un mal resultado, pero recordar que esto sí que obliga al romano a tener que combatir sí o sí, o a tener que retirarse, con lo cual no está nada mal. Como esto es un resultado especial, el Battle Rages se quita. Este apilamiento, bueno, esta unidad especialmente de 6 y esta de 6 son las que están ahora con la melee. Pero en cambio la de abajo no ha participado en el combate, entonces serían 7 y 7, 14 y 6, 20, 20 contra 5 es un 4-1 a favor del galo. Aquí hay buenas opciones de conseguir un resultado importante. Pues un 1 es lo mejor que nos podría haber pasado. Pues un 1 significa que el defensor queda eliminado, el romano pierde su primera unidad y el atacante puede avanzar 3 hexágonos. Entonces tenemos que avanzar como primer hexágono al hexágono que ha quedado vacante, que es este de aquí. Entonces esto sería 1 y vamos a hacer 2 y así generamos TOC sobre esta unidad. Y ahora estas dos unidades, pues lo dicho, aquí esta unidad tendría que avanzar aquí sí o sí, primer hexágono, segundo y tercero. Por mala pata porque no podemos generar ZOC aquí. El jugador romano se nos puede escapar, pero hubiera estado genial poder haber generado ahí un poco de ZOC. El romano puede mirar de venir y colocarse aquí. Casi prefiero hacer 1, 2 y 3. Y esta unidad va a hacer 1, 2 y 3. Sí, vamos a hacer esto en vistas a que aquí pueda conseguir un buen resultado. Ojalá pudiera haber colocado una unidad aquí, porque entonces el romano, si tiene que retirarse, entraría en ZOC. Bien, vamos ahora a este combate, donde el romano tiene dos unidades. La unidad de arquero, recordar que sí que en defensa aplica su melee, pero en ataque nunca atacaría, y siempre que pudiera intentaría escaparse, e intentaría salir de la ZOC durante la fase de movimiento romana. Entonces serían 6 factores, el romano no dobla, porque estos dos galos están atacando desde la empalizada, anulan la ventaja de terreno del romano. Aquí serían 14 factores y luego tenemos 13 factores, pues serían en total 27 factores de combate
y aquí tenemos 12, serían pues 39 factores de combate contra 6. O sea, estamos hablando de un 5-1. Bien, pues vamos a lanzar con un 5-1 y tenemos muchas opciones de eliminar a esas dos unidades romanas. Cuanto más bajo mejor, pues este resultado es muy bueno, es un 2. Y un 2 implica que el defensor se retira 4 hexágonos y el atacante puede avanzar 3 hexágonos. Bueno, esto significa que el marcador de Battle Rages, y ya lo podemos quitar, y el defensor se tiene que retirar 4 hexágonos. Esto es lo que os decía de que con suerte podríamos haber generado Zog y evitar que se produjera esa retirada. Entonces aquí haremos 1, 2, 3 y 4. Esta unidad se puede venir aquí. Y aquí no necesariamente tengo que ir al mismo hexágono, para así sumar factores defensivos. Bien, ahora el atacante puede avanzar y puede avanzar 3 hexágonos, siendo el primer hexágono este de aquí. Entonces al entrar aquí no hay Zog por el fuerte, no estamos obligados a parar. Entonces aquí sería 1 y aquí serían 2. Al hacer esto ejercemos Zog ahora sobre estos apilamientos. Aquí me tengo que parar porque entro en Zog. Esta unidad podría avanzar, aquí sería 1, aquí serían 2 y aquí serían 3. Y estas dos unidades van a avanzar, aquí sería 1, 2 y 3. Este stack también. 1. Sí, creo que nos vamos a quedar aquí. Sí, y así amenazamos a las unidades del fuerte. Entonces esta unidad no se movió. Entonces aquí no está obligada a atacar, primero porque aquí hay un fuerte, no está obligada, pero como tampoco se ha movido, no estamos obligados. Así que no voy a atacar a este stack de aquí. Aquí tenemos un Battle Races, estamos obligados sí o sí a atacar. Y serían 7 factores contra 8, porque aquí sí que el romano dobla. Bien, pues sería un 1 contra 2, desgraciadamente. Ha salido un 5 y un 1 contra 2, un 5. Significa que el atacante tiene que retirarse 3 hexágonos y el defensor puede avanzar un hexágono. Pero claro, tiene que ser sobre el hexágono que dejaría vacante el galo. Entonces no le interesa salir de la empalizada al romano. El romano simplemente se quitará el Battle Rages y nosotros nos retiramos 3 hexágonos. 1, 2 y 3. Bien, si seguimos, esta unidad no está obligada a atacar porque no se ha movido, pero esta unidad sí que se ha movido y está obligada a atacar. No lo tiene que hacer al fuerte porque el fuerte no ejerce Zog, lo va a hacer contra esta unidad. Serían 5 contra 10, es un 1 contra 2. Lanzamos y ha salido un 3. Y 1 contra 2, un 3, significa que el atacante tiene que retirarse un hexágono. Así que nos vamos a retirar aquí. Estaba pensando si retirarme aquí, pero no. Nos vamos a retirar ahí. Bien, vamos a este combate. Aquí tenemos bastantes buenas opciones. A estos dos apilamientos hay unidades que se han movido e incluso aunque no nos hubiéramos movido, me interesa aquí hacer un ataque. No estoy obligado a atacar al fuerte, así que vamos a concentrar esfuerzos sobre esa unidad romana, que se defiende con 10. No obstante, el jugador galo aquí va con 16, más 6 serían 22, más 7, 29. 29 contra 10, por poco no hacemos un 3-1, sería un 2-1. Fijaros que un 2-1 tampoco es que sea para echar cohetes. Los resultados que hay, además si sacamos muy alto, pues tampoco es bueno. Pues efectivamente un 2 contra 1, un 5, significa que el atacante se tiene que retirar un hexágono. Bueno, es una pena, aquí podríamos haber conseguido algo interesante. Como nos tenemos que retirar un hexágono, nos podemos retirar aquí. Si tuviéramos que retirarnos 2, como estaríamos atravesando un río, no lo podríamos hacer. Y estas dos unidades se retiran aquí. Fijaros que aquí tenemos una unidad que no se ha movido, así que no está obligada a atacar. Pero a lo mejor sí que nos interesa atacar aquí para así evitar que estas dos unidades lo tengan que hacer y poder centrar esfuerzos con estos dos apilamientos sobre esta unidad, ya que al haber aquí un fuerte, este stack tampoco está obligado a atacar aquí. La cuestión es que nos interesa a lo mejor hacer más esfuerzos sobre esta unidad númida que sobre esta corte romana. Sí, decido utilizar esta unidad de valor 7 para ayudar junto con esta y atacar aquí. Serían 14 factores contra 2, el romano dobla, serían 14 contra 4. Sería un 3-1, lanzamos, ha salido un 6. Bueno, es una pena porque aquí había opciones a conseguir una retirada e incluso poder avanzar, pero ha salido un 6, que es el peor resultado posible en un 3-1. El atacante se tiene que retirar un hexágono. Bueno, por suerte aquí, fijaros, si me retiro aquí estaría sobreapilado, pero si me retiro aquí, como no entro en Zog, pues no hay ningún problema. Y aquí esta unidad de 7 se tiene que retirar un hexágono, se retira hacia aquí. Entonces estos dos apilamientos van a atacar a la corte romana. Serían 21 factores contra 10, sería un 2 contra 1.
Lanzamos. Uy, he visto el 6 ahí. Es un 3 y un 3 implica una melee. Bueno, no está mal porque tendrá que tomar una decisión el jugador romano si quiere atacar. Claro, tendría que atacar a todos estos stacks o si decide retirarse, con lo cual nos dejará ese hexágono vacante. Bien, vamos ahora con estos dos stacks que van a atacar a la tropa auxiliar romana, que se defiende con 8. Y aquí el jugador galo va con 14 y con 14 serían 28 contra 8. Es un 3-1. No llegamos al 4-1. Lanzamos y ha salido un 2. El defensor se tiene que retirar 2 hexágonos y el atacante puede avanzar. Lo que vamos a hacer es retirarnos hacia aquí un hexágono. Y claro, el jugador galo puede avanzar un hexágono, pero claro, como solo podemos avanzar hacia el hexágono que ha quedado vacante, yo no puedo avanzar con las 4 unidades, tengo que escoger qué unidades van a avanzar. Bien, vamos ahora a este combate. Tenemos una unidad con 8 factores y luego tenemos aquí 13 factores, serían 21 contra 10, sería un 2-1. Lanzamos, un 6. Una de cal y una de arena. Bueno, un 2-1, un 6 significa que el atacante se tiene que retirar 2 hexágonos. Madre mía. Es una pena esto. Bueno, pues nos tenemos que retirar 2 hexágonos. Aquí sería 1 y 2. Y aquí, pues mirad, podemos hacer 1 y 2. Y aquí 1 y 2. No vamos a atacar al fuerte, nos vamos a centrar en esta unidad. Entonces aquí serían 14 factores. Serían 21 contra 10, es un 2-1. Ha salido un 2. Y un 2-1, un 2 es precisamente un DR1. Bien, pues genial. El romano se tiene que retirar. Se va a retirar hacia aquí. Pero no podemos avanzar como galo. Pero claro, si ahora el romano quiere recuperar esta posición, aquí sí que se verá obligado a atacar a todas las unidades galas que hay adyacentes. Así que aquí quizás se lo va a tener que plantear. Y esto daría paso ahora a la fase de movimiento romana, donde claro, el romano ahora tiene aquí un papelón porque se le está complicando muchísimo las cosas. Ahora tiene algunas decisiones que tomar que son complicadas. Si esta unidad avanza, va a tener que atacar a las unidades galas y claro, aquí lo puede pasar mal. Entonces o va con muchas unidades para conseguir un buen resultado o tiene que renunciar a la empalizada. Entonces aquí ahora la cosa se complica y además hay que tener en cuenta que el galo, esto no lo sabe el romano, pero el galo en el siguiente turno ya no solo va a activar a las unidades que están intentando liberar a Alesia, sino que a estas unidades se van a liberar y seguramente el galo lo que va a hacer es picar en esta línea defensiva, con lo cual va a comprimir todavía más la capacidad de poder reaccionar del jugador romano. Aquí es donde, a pesar de lo duro que ha sido para el galo estos 2 primeros turnos en cuanto a bajas, ahora es cuando empieza a abrir huecos y empieza a generar ya problemas para el jugador romano, que va a tener que empezar a utilizar a sus líderes para poder contraatacar con éxito. Entonces los líderes tienen papeles importantes. Una cosa que no he marcado es dónde está el líder galo. O sea, sí que sabemos que tenemos ahí a Vercingetorix, que no tiene ningún papel, ninguna habilidad especial. Simplemente Vercingetorix sirve para saber si cumplimos la victoria automática, que es la posibilidad de que se pueda escapar, se pueda mover fuera del mapa. Entonces, si el jugador galo consigue alguna penetración, consigue crear un túnel y se cuela el líder se escaparía y sería victoria para el galo. Pero luego hay que recordar que el galo tiene otro líder, que está aquí. Entonces, este líder, ¿qué propiedades tiene? Y aprovecho para comentároslo. Con cualquier apilamiento galo que esté, si se produce un combate de choque, vamos a suponer que este líder estuviera con alguno de esos apilamientos que han dado en combate, permite relanzar el dado si no estamos contentos con la tirada. El problema es que los líderes pueden quedar eliminados. Si se quedan dentro del rango de distancia del pilum o de algún fuerte, claro, pueden ser baja debido al lanzamiento de armas a distancia. Es por eso que de momento lo he colocado a una distancia prudencial para evitar precisamente esa circunstancia. Lo que pasa es que esta habilidad que tiene este líder galo solo se puede utilizar en ataque, nunca en defensa. Es decir, si se encuentra en un hexágono que está siendo atacado por los romanos, no puede utilizar la habilidad de poder relanzar de nuevo el dado. Y solo puede utilizar su habilidad una vez por turno. Los líderes romanos es, al igual que la del líder galo, si se encuentra apilada la unidad de ese líder romano con un stack y el stack realiza un ataque, el jugador romano puede lanzar 2 dados. Puede lanzar 2 veces. No es un reroll, sino que lanza 2 veces y se queda con la mejor tirada. Y la habilidad de Julio César, por eso lo he movido rápidamente aquí, es que permite relanzar 3 veces un dado, o sea, 2 veces más. Lanzas una vez y dices, bueno, quiero volver a probar y vuelvo a probar, pruebas 2 veces más. O sea, permite probar una vez más de lo que permite el líder labieno. Claro, esto es una ventaja enorme porque te permite hacer esos 3 lanzamientos de dado y quedarte con el mejor resultado. Y otra ventaja de los líderes romanos es que a diferencia del galo, que solo puede utilizar su habilidad una vez por turno, el jugador romano puede utilizar sus líderes
pueda utilizar esas habilidades tantas veces como ataques hagan las unidades que se encuentran en su hexágono. Porque en este juego ya habéis visto que cuando hacemos un ataque, vamos a suponer que estuviera César apilado con 3 unidades. Si esas 3 unidades atacan a hexágonos distintos, serían 3 ataques. Teóricamente el jugador galo solo podía utilizar en uno de esos ataques su habilidad de líder. Pero en cambio el romano puede utilizar, en el supuesto de que utilice esas 3 unidades para atacar a hexágonos distintos, podría utilizar sus habilidades de líder para cada uno de sus ataques. Claro, eso es una ventaja enorme. Bien, pues esto os resume todas las reglas del juego. Entonces estaba pensando si hacer un cuarto vídeo, porque aquí el problema es que me está costando mucho grabar esto. Primero porque hay muchas fichas, segundo porque estoy grabándolo de pie la mayoría del vídeo, tengo un dolor de espalda horroroso y es difícil, además porque creo que la gracia de no saber por dónde se ataca, etcétera, yo creo que es un juego que el tema de la niebla de guerra es interesante, es importante. Entonces, claro, como yo sabía lo que quería hacer, pues es muy difícil engañarme a mí mismo. Una cosa que podéis hacer desde casa, si jugáis en solitario, es colocar en un papelito por qué zona vais a atacar. Pero claro, eso me parece también un poco irreal, porque si resulta que os sale de forma aleatoria que atacáis en una zona donde está el romano muy bien defendido, pues a lo mejor no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces yo creo que este es un juego para disfrutarlo con otro jugador, con otros jugadores, y mirar de sorprenderlo con el tema del minijuego que hay mientras vas activando zonas al principio y todavía no muestras tus cartas, etc. Luego aquí yo creo que he ido demasiado, digamos, de frente, de cara hacia esos fuertes, y la verdad es que debería haber concentrado mis ataques en zonas donde no hubiera tantos fuertes, porque al final he sufrido muchísimas bajas, y aunque ahora pinta que esto está un poquito mejor y que el romano empieza a tener problemas, esas bajas luego tarde o temprano se empiezan a pagar. Luego hay que tener en cuenta que las fuerzas de Alesia se activarían ahora, entonces esto todavía va a comprimir más, va a dificultar todavía más las cosas para el romano. Sé que desde el punto de vista para vosotros es una pena no poder verlo, pero ya sabéis que en mis vídeos la idea es aprender a jugar, mostraros cómo funciona y luego decidís si os gusta lo que veis y bueno, que os suavice la curva de aprendizaje. Yo creo que hemos tocado todas las reglas, es que ya, excepto lo de los líderes que me faltaba por explicar, ya lo hemos tocado todo, no hay ninguna regla así más a tener en cuenta. Así que si os parece, aunque ahora quedaría la fase de movimiento romana, voy a dejarlo aquí el gameplay, porque repito, lo estoy grabando prácticamente todo de pie, me cuesta mucho debido a que el mapa es muy grande, me cuesta mucho colocar la cámara, me cuesta mucho grabar, el cable me da problemas, bueno, en fin. Pero yo creo que con estos 3 vídeos la verdad es que es un juego muy divertido, yo creo que esto en club, jugado con otro jugador, puede ser muy divertido, es más ágil de lo que parece. Yo he querido ir combate por combate para que vierais las tiradas, resultados, posibles decisiones, pero la verdad es que es un juego muy sencillo, o sea, no tiene complicación alguna y yo creo que es el típico juego para ir probando, rejugar, probar estrategias, tácticas y sobre todo el despliegue del romano tiene que ser muy concienzudo, tiene que ser muy, muy bueno y en función de ese despliegue el jugador galo puede decidir cómo quiere atacar, ¿no? Dónde quiere activar sus fuerzas. Entonces ahí está un poco la gracia del juego. Una vez ya hemos mostrado las cartas, pues ya es cuestión de echar los dados y bueno, de ir haciendo ajustes, de tomar decisiones, si cuándo hay que contraatacar como romano, si utilizamos algún líder romano para hacerlo, bueno, en fin, yo creo que ahí tiene mucho, mucho jugo. Bueno, gente, pues nada, espero que con estos 3 vídeos os haya quedado claro cómo funciona el sistema, que tengáis una idea de si os puede interesar o no, y nada, como siempre un placer y nos vemos en un futuro gameplay. Un saludo.